Les damos la bienvenida al tercer video de esta serie, donde continuaremos explorando zonas de difícil acceso en el cajón del río de los Cipreses. Si aún no han visto los videos anteriores, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube para que no se pierdan las dos primeras partes del recorrido. Por favor, subamos nuevamente a lomos de nuestro caballo cachipún. Continuamos nuestra travesía por el cajón del río de los Cipreses. Esta vez nos moveremos en dirección sur, partiendo desde el refugio Urriola, que comenzamos a dejar atrás, hasta llegar a la sorprendente Agua de la Muerte, lugar de gran importancia ambiental y cultural. Durante esta ruta, recorreremos el valle principal del río de los Cipreses, acercándonos cada vez más a la zona de nacimiento del río. Veremos zonas muy escarpadas por donde alguna vez se abrió camino el gran glaciar que dio origen a este valle. El paisaje tiene una fisonomía de altura, con grandes lomajes pedregosos, bosquetes de ciprés de la cordillera, vegas y pastizales. Estos ecosistemas de altura integran uno de los principales objetos de conservación dentro de la reserva. La vegetación que destaca en este sector se ve representada principalmente por especies como el lun, coirón, ciprés, orquídeas alpinas y yaretillas. Además, poco antes de llegar a nuestro destino de hoy, veremos sectores de vegas, pastizales y afloramientos rocosos donde se desarrollan los bosquetes de ciprés de la cordillera. Por favor, tomémonos un momento para mirar hacia atrás en el camino. Atentos porque en unos segundos pasarán sobre nuestras cabezas una pareja de loros tricahue. ¿Pudieron distinguir la pareja de loros tricahue? Estas aves son monógamas. Esto quiere decir que formarán una pareja durante toda su vida, como la pareja que acaba de saludarnos hace unos momentos. Esta especie está actualmente catalogada como vulnerable, por lo que su conservación es muy importante para la reserva. Si desean saber más sobre estos hermosos animales, les recomendamos visitar el Centro de Educación Ambiental que está a la entrada de la reserva, el cual está abierto a toda la comunidad. El sector donde estamos ahora es parte de la zona de avistamiento habitual de fauna silvestre, como el guanaco, puma, zorros culpeos y cóndor, además de otras especies de aves como la perdicita cordillerana y la turca. Tomémonos unos segundos para escuchar los sonidos del cajón. Avísenme si ven algún zorro puma para hacerle una foto. Cada vez estamos más cerca de nuestro destino. Si observan hacia adelante y a su izquierda, podrán apreciar el imponente Cerro Colorado, y bajo este, un bosquete de ciprés de la cordillera. Desde nuestra partida del refugio Urriola hasta acá, hemos avanzado unos 6 kilómetros bordeando el río de los Cipreses, que aún es posible apreciar a nuestra derecha. Si observan con mucha atención el suelo que vamos pisando, o el terreno que nos rodea, es posible observar los restos dejados por aluviones que ocurrieron en este sector durante los años 2012 a 2013. Estos aluviones descendieron desde la alta montaña, que se encuentra a nuestra izquierda, y bajaron por las quebradas, abriéndose paso hasta llegar al río de los Cipreses, a nuestra derecha. Noten cómo los restos dejados por los aluviones se van ensanchando a medida que van bajando desde la montaña, a nuestra izquierda, hasta llegar al río, a nuestra derecha. Esta forma de abanico se conoce con el nombre de abanicos aluviales. Seguimos avanzando y llegamos al bosquete de cipreses. ¿Saben por qué estos bosquetes de ciprés son tan importantes? ¿O recuerdan las diferencias de estos cipreses con los que habitan en el sur de Chile? ¿No?
Bueno, no se preocupen, si no lo saben, los invitamos a ver el primer video de la cabalgata donde hablamos de los bosquetes de cipreses que están cerca del refugio Urriola. El bosquete por el que cabalgamos en este momento posee además ejemplares muy antiguos. Algunos cipreses que vemos en este bosquete tienen una edad cercana a 1000 años de antigüedad. Imaginen la cantidad de historias que tienen para contar. Ya casi llegamos a nuestro destino del día de hoy. A nuestra izquierda podemos ver el Cerro Colorado, cuyas alteraciones geológicas están muy vinculadas a los sedimentos que vemos en el suelo en estos momentos y que veremos pronto en el agua de la muerte. Estos sedimentos rojos a nuestro alrededor son producto de las abundantes arcillas oxidadas de tonos naranjos y rojos, las cuales también es posible observar en el bosquete que dejamos atrás hace unos momentos. Tomémonos unos segundos para apreciar este hermoso y colorido paisaje. Si observan hacia adelante, verán al fondo una mancha oscura. Finalmente, luego de cabalgar unos 8 kilómetros, el agua de la muerte nos da la bienvenida y nos invita a conocer sus secretos. Situada en un ambiente pantanoso, el agua de la muerte ha sido fuente de muchas historias y leyendas. Aguas rojizas bañadas en sangre, la misteriosa desaparición de animales tragados por sus fondos pantanosos, hasta la inevitable muerte por beber de sus aguas, son algunas de las creencias y mitos populares que le han dado mala fama a esta pequeña laguna. Sin embargo, lo que ahora se sabe de ella es mucho más asombroso. Tomémonos unos segundos para apreciar el paisaje y luego nos acercaremos a la laguna a conocer sus secretos. El agua de la muerte suele verse con tonos rojizos a negruzcos. Sin embargo, esto es solo consecuencia de la influencia geológica que vimos anteriormente del Cerro Colorado y que rodea toda la laguna. Este ambiente pantanoso es producto de la gran cantidad de arcillas y limos de color rojizo que están en contacto con el nivel de las aguas. Sus aguas en realidad no son rojas, son translúcidas. El color rojo negruzco lo dan los sedimentos que están depositados en el fondo de la laguna. Además, algunos esteros que bajan por los pies del Cerro Colorado y que alimentan la laguna transportan una gran cantidad de estos sedimentos en suspensión y que terminan depositándose en el fondo, lo que contribuye a mantener la coloración existente. Por último, si bien es cierto que la cantidad de arcillas en el fondo es considerable como para enterrarnos un poco, en realidad no son lo suficientemente profundas o blandas como para tragar completamente a un humano o a un caballo. Tomémonos unos minutos para disfrutar de esta singular laguna. Finalmente, justo al frente de donde estamos ahora y cruzando el río de los cipreses, se encuentra nuestro próximo destino, el agua de la vida, de un hermoso color turquesa, pero que veremos con detalle en el próximo video. En nombre de la Ruta del Tricahue, les damos las gracias por participar de este recorrido y les invitamos a disfrutar de todo el contenido que tiene este canal de YouTube con más atracciones de la ruta.
Para más información, pueden visitar la página web www.rutadeltricahue.cl y pueden seguirnos en nuestro Facebook e Instagram con @Ruta del Tricahue. ¡Hasta pronto!